Buenos días a todos por estar hoy aquí. Esta es la segunda edición de este proyecto que se llama Fuera de Escena, que organiza el Instituto Cervantes de Milán en colaboración con la Universidad Estatal de Milán y la Universidad Estatal de Udine. Este ciclo de encuentros comprende dos sesiones, una en marzo y otra en el último trimestre del año, una dedicada al teatro clásico, que es la de marzo, y la de octubre-noviembre dedicada al teatro contemporáneo. La de teatro clásico intentamos hacerlo siempre a la fecha el lunes más cercano al Día Mundial del Teatro, que para los que no lo sabéis fue ayer, con lo cual enhorabuena a todo el mundo del teatro. Y en esta ocasión hemos decidido dedicarlo a la figura de Lope de Vega y va a hacer la coordinación de esta sesión la Universidad de Udine. Entonces, para presentar a nuestros invitados, paso la palabra a Renata Londero y a Caterina, las dos profesoras de la Universidad de Udine que van a coordinar nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar y gracias a las dos universidades por estar en el proyecto y a nuestros invitados que enseguida dieron disponibilidad para él. Buenos días a todos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias Carmen, muchas gracias al Instituto Cervantes de Milán por darnos esta oportunidad de encuentro, muy grata, y doy la bienvenida a Ainhoa Mestoy, a Mariano de Paco Serrano y a Luca Bonella, que hoy estarán con nosotros hablando de Lope, del teatro del siglo de oro y de cómo se puede proponer para el público de hoy, ¿no? Bueno, pues pasamos sin más a la presentación de nuestros ponentes, aquí, bueno, ponentes de nuestros amigos, dramaturgos, actores y directores de escena, y empieza Caterina Vallopoulos presentando a Ainhoa Mestoy. Luego seguiré yo con Mariano de Paco Serrano y Luca Bonella. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y muchas gracias por aceptar la invitación a Ainhoa, Mariano y Luca y a Carmen por la organización y todo el esfuerzo de todo el equipo de Carmen. Y claro, Alessandro, que, que siempre está con nosotros. Y bueno, presento en primer lugar a Ainhoa Mestoy Dors, que es directora, es actriz, profesora, licenciada en la Complutense en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y luego en la Real Escuela Superior de Arte Dramático en Dirección de Escena y Dramaturgia. También es doctora en Ciencias del Lenguaje y de la Literatura, siempre en la Complutense. Como actriz ha trabajado con actores como Miguel Narros, Antonio Malonda, Mariano de Paco, Juan Carlos Pérez de la Fuente, entre otros. Y también ha realizado labores de gestión cultural para el Centro Dramático Nacional como coordinadora artística, para el Ayuntamiento de Madrid, del Círculo de Bellas Artes. Dirige actualmente La Noche de Max Estrella y lleva desde el año 2005 Esteval Producciones. También imparte clases en universidades españolas y estadounidenses, en la Complutense de Madrid, en la RESAD y en la Colgate University and University of Southern California en Estados Unidos. Ha recibido varios premios prestigiosos como el Premio Ortilla como actriz de revelación, el Premio ADE de dirección, el Premio Nacional de Directoras de Escena, el Premio José María Rodero y Vallejo también. Y sus espectáculos realizan giras nacionales e internacionales. Entre sus últimos estrenos destacan Hablando, Último Aliento, presentado en el Centro Dramático Nacional, Desengaño Amorosos, que se basa en textos de María de Zayas, Amor a Amor, Catástrofe, sobre vida y obra de Pedro Salinas, Lope y sus Doroteas, que tengo aquí, con autógrafo también de dedicatoria de Ignacio Amestoy, porque nos conocimos este verano en el Festival de Almagro. Y
Claro, por eso Lope y sus Doroteas sobre Lope de Vega y la redacción de La Dorotea. Su próximo estreno que está preparando es un monólogo basado en El Caballero de Olmedo que se titula Que de noche lo mataron y se estrenará en el próximo mes de junio en el Festival de Alcalá de Henares. Creo haber indicado todo lo más saliente, lo más sobresaliente de un currículum larguísimo y, bueno, no fácil de seleccionar. Por lo que paso la palabra a mi colega Renata, que en cambio va a presentar a los demás participantes en la mesa redonda. Muchas gracias, Caterina. Entonces, paso a presentaros a Mariano de Paco Serrano, que es doctor en literatura española y licenciado en Derecho también por la Universidad de Murcia. Es asesor de artes escénicas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid y director de gestión de los teatros del Canal. También es director artístico asociado del Teatro Círculo de Nueva York y dirige el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro, Clásicos en Alcalá, que se da en el mes de julio. Ha sido gerente del festival, ha sido director artístico y gerente de Madferia, Feria de Artes Escénicas de Madrid, y como director de escena ha escenificado ya más de 60 espectáculos, entre los que destacamos títulos tan importantes como La Celestina, El Galán Fantasma de Calderón, La Fierecilla Domada de Shakespeare, La Traición en la Amistad de María de Zayas, Carlota de Miguel Miura y muchos más. Ha ganado muchos premios, los premios ACE IATI New York Award en 2019, para la mejor dirección del Burlador de Sevilla de Tirso de Molina, y los premios Ola IATI New York Award 2018 para la mejor dirección del Caballero de Olmedo de Lope, y otros más. Es finalista del premio Valle Inclán de Teatro por La Fierecilla Domada de Shakespeare y también por El Galán Fantasma de Calderón de la Barca. También ha escrito un libro que se titula Adolfo Marsillac, escenificar a los clásicos, 1986-1994, publicado por la ADE, la Asociación de Directores de Escena. Es académico fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España y miembro de ADE. También une, digamos, a su actividad de director de escena y de gerente cultural la actividad didáctica. Es profesor del máster en estudios avanzados de teatro y del máster en gestión y emprendimiento de proyectos culturales de la Universidad Internacional de La Rioja y del máster en empresas e instituciones culturales de la Universidad Complutense de Madrid. Yo no lo conocía personalmente a Mariano de Paco, pero sí conozco bien a sus padres, a Mariano de Paco y a Virtudes Serrano, y leí por lo menos un par de años con mis alumnos Ella se va, de Jerónimo López Mozo, que Mariano escenificó. Así que realmente es un gran placer ahora verte a distancia, pero por lo menos nos vemos. Bueno, gracias. Paso a Luca Bonella, que es actor y director de un interesantísimo grupo de investigación y creación teatral con sede en Chivasso, en el Piamonte, que se llama Teatro a Canone. Ha realizado producciones a nivel profesional, está licenciado en dramaturgia teatral en la Universidad de Roma III y es doctor en teatro y artes de la escena por la Universidad de Turín. Tiene varias producciones, digamos, como director. Dirige junto con Chiara Crupi el Festival Arterie, organizando seminarios con importantes personalidades del teatro como el profesor Franco Ruffini y el director Gabriele Baccis. En colaboración con la Accademia Albertina di Belle Arti de Turín, a partir de 2022 realizará una nueva adaptación escénica de Lo fingido verdadero de Lope,
que ayer, si no me equivoco, se terminó de representar por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, por la dirección de Luis Omar, en el Teatro de la Calle del Príncipe, el Teatro de la Comedia en Madrid. Esta producción había empezado ya en el año 2019 en italiano con el título de La finzione veritiera, y también se presentará en español en el Festival Corral Cervantes en Madrid a partir de finales de julio de este mismo año. Luca ha producido, ha dirigido varias obras, por ejemplo, en 2011 Horacio, Vite Nude, Horacio, Vidas Desnudas, La lluvia dura, Estudio para una tempestad en 2013, El clan de las cicatrices, muy interesante, en 2014 con las mujeres del Centro Antiviolencia de Chivasso, Fuga di Mozart, divagazioni di un direttore d'orchestra en 2017, El amor de las tres naranjas, espectáculo de teatro en la calle con 8 actores dirigido por él, y finalmente Lo fingido verdadero. Con su grupo Teatro a Canone, y luego creo que podremos hablar también de estas experiencias porque son interesantísimas. Luca coordina una serie de laboratorios de teatro con centros de asistencia a la mujer, antiviolencia, en las cárceles, y también con grupos de discapacitados físicos. Así que, bueno, quería realzar, digamos, esta actividad que también se relaciona con el aspecto social y con la presencia del teatro, la directa presencia del teatro en nuestra sociedad, ¿no? En nuestro mundo actual. Bueno, ya está. Podemos entonces entrar ahora dentro de nuestros temas, y vuelvo a dar la palabra a Caterina, que va a dirigir la primera pregunta que hemos ya coordinado con nuestros amigos de hoy, y a ti, Caterina. Muy bien, gracias. Entramos enseguida en la práctica teatral de Lope de Vega y vuestra experiencia directa con esta pregunta. Bueno, el teatro de Lope les exigía a los espectadores un alto nivel de complicidad, y con el texto, no solo con el texto literario, sino que sobre todo con el texto representado y con el espectáculo. En cambio, hoy en día, por lo general, el público está acostumbrado a vivir el teatro de una forma más pasiva. Por lo que, empezando creo por Ainhoa, en el orden que hemos dado en las presentaciones, quisiera preguntar si hoy en día se le puede pedir la misma colaboración al público y cómo reacciona el público cuando se le pide este alto nivel de complicidad. Sí, buenos días, encantada de pasar la mañana con vosotros, con vosotras. Sí, en relación a esta primera pregunta, bueno, tengo varias observaciones. Por un lado, me estoy encontrando también dentro de la enseñanza, como decías, estoy dando clases en este momento en la RESAT, doy clases en el Departamento de Dirección de Escena. Entonces sí que estoy viendo un gusto, una atracción especial por un teatro más que narrativo, más discursivo, asociativo, relacional, unos espectáculos interactivos ofrecidos para la sociedad, ¿no? Entonces sí que estoy notando cierto abandono de este teatro narrativo. Lo comentaba el otro día con Ernesto Arias, que también es especialista en teatro clásico, que dice que fue a ver una función y dice, y me contaron una historia. ¡Qué bien, qué alegría! ¿No? Porque últimamente parece hasta difícil, ¿no? que te cuenten historias. Entonces sí que gusta, ¿no? esta interacción, ¿no? este juego con el público. Si nos centramos ya en el Siglo de Oro, es verdad que dentro de la fiesta, ¿no? de
la fiesta barroca, el público intervenía, había un gran bullicio, incluso se pegaban, ¿no? Luchaban, comían, hablaban, ¿no? Mientras estaban en ese corral de comedias, y es verdad que ahora pues tenemos un público pues mucho más silencioso, no sé si para bien o para mal, y esa euforia que sí que podemos encontrar en el fútbol o en los conciertos, ¿no?, de música, es difícil lograrla en teatro. No obstante, sí que hay grupos, muchos que practican el siglo de oro, ¿no?, que están metidos en el teatro barroco, español, extranjero, isabelino y demás. Sí que encuentran, ¿no?, esa participación. Por ejemplo, Ron Lala, sus espectáculos son una fiesta, y yo cuando voy a ellos sí que veo a público muy joven y no tan joven gritar, ¿no?, de gusto y de placer con esa fiesta teatral. Otra reflexión también relacionada con esto que preguntabais, ¿no?, es la entrada de las nuevas tecnologías de Internet en la relación con el espectador. Es curioso porque a través de las redes sociales, por ejemplo Instagram, podemos tener un vínculo mucho mayor y más privado, más íntimo con el espectador, ¿no? Porque gente anónima en las redes sociales nos va poniendo sus comentarios. Y es maravilloso ese feedback, ¿no? Esa respuesta, y saber personalmente qué les ha parecido, que antes, pues a no ser que estuvieses en la puerta, ¿no?, esperando para hablar en el vestíbulo con la gente, pues era difícil, y sin embargo ahí podemos establecer una comunicación muy interesante. Y desde luego, en cuanto tratas temas que atañen al espectador, que tocan de cerca, siempre la reacción está ahí y la notamos. Entonces ya hablaremos de si los temas del siglo de oro están distanciados o no, ¿no?, de nuestro siglo XXI, pero en cuanto agarramos temas que sí tocan, ¿no?, al espectador actual, notas esa reacción, esa empatía, sin duda alguna. Caterina, el micrófono. Y había apagado el micrófono porque había un poco de ruido aquí cerca de mi casa, no quería molestar. Bueno, pasamos la palabra a Mariano de Paco. ¿Qué tal? Pues muy buenos días, muchísimas gracias por haber contado con nosotros, muchas gracias al Instituto Cervantes y a todos los participantes, tanto a los que vemos como a los que no. Estoy absolutamente de acuerdo con las líneas que ha trazado Ainhoa, y me parece especialmente interesante la pregunta, porque yo creo que esta complicidad de la que hablamos con respecto al público es absolutamente consustancial al propio hecho escénico. Es verdad que las convenciones sociales, que las formas de educación han ido variando a lo largo de la historia, y es verdad que la forma de comportarse el espectador o de relacionarse el espectador con respecto al espectáculo, lo decía Ainhoa muy bien antes, han podido ir variando, evolucionando o involucionando, ¿no?, que de eso también podemos hablar posteriormente. Pero remarco esa idea de que la presencia activa del espectador en cuanto a receptor necesario y canal de comunicación circular con el propio escenario es absolutamente necesaria. Y de hecho, bajo mi punto de vista, es ahí donde deberíamos basar el éxito de un espectáculo. ¿Y dónde está el éxito de un espectáculo? Pues precisamente en lo que también comentaba Ainhoa, ¿no?, en esa capacidad de saber contar la historia. Es decir, cuando nosotros no debemos olvidar, como profesionales del teatro, bajo mi punto de vista, como directores de escena fundamentalmente, pero también como actores, como escenógrafos, como todos los representantes de la plástica escénica, todos aquellos profesionales que trabajan en generar ese canal de comunicación, no debemos olvidar que precisamente lo que estamos haciendo es eso, es comunicar desde nuestro estrado hacia el receptor que tenemos sentado en el patio de butacas o en el anfiteatro o en los palcos, ¿no? Cuando ese canal de comunicación
se hace pequeño o no se produce, algo está fallando. De manera que yo entiendo que tanto en el siglo de oro como en el siglo XXI, el objetivo último del representante, el objetivo último del artista, el objetivo último del creador, debe ser ese establecimiento a los niveles máximos de la conexión con el público. Es decir, saber establecer de una manera coherente, ordenada y significativamente correcta todos esos elementos que van a hacer al espectador entender aquello que le estamos contando. Y es muy importante porque ese qué es lo que queremos contar, es decir, ese planteamiento de la historia, yo entiendo que era idéntico o debía ser idéntico en el siglo de oro que en nuestros días, ¿no? El intérprete del teatro debe tener muy claro cuál es el mensaje que quiere lanzar. Y esa conexión se tiene que producir, independientemente de que estemos más, hablando más o hablando menos, de pie o sentados, con fiesta o sin fiesta, ¿no? Al final estamos hablando, bajo mi punto de vista, de una fiesta emocional, de una fiesta de los sentidos. Y todos sabemos, y con esto ya acabo un poco para no alargarme la idea, pero me parece interesante profundizar en ello, todos sabemos que de alguna manera lo que nosotros estamos generando es ese cauce emocional que además proporciona una gran satisfacción, ¿no? Y esa satisfacción es el resultado directo de esa comunicación de la que hablábamos al principio. Cuando uno acaba de ver una buena obra de teatro, como público, sale satisfecho, sale con sus sentidos abiertos de alguna manera, ¿no? Esa capacidad de disfrute que tiene el escenario se basa, bajo mi punto de vista, fundamentalmente en saber establecer esos cauces de comunicación entre el intérprete y el receptor. Y por eso creo que los profesionales debemos pensar fundamentalmente en cómo se trabaja ese elemento. No se nos escapa a ninguno que ha habido momentos en la historia del teatro y momentos en la historia también de la dirección de escena en la que el público ha quedado de alguna manera soterrado, olvidado, apartado, y este es, entiendo yo también, la clave de la decadencia del teatro, la clave de que el teatro no funcione en un determinado momento. No podemos olvidar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para el público. Luego, en resumen, esa comunicación, bajo mi punto de vista, debería ser la misma, o esa necesidad de comunicación debería ser la misma en el siglo XXI que lo fue en el siglo de oro. Muchísimas gracias. Y bueno, la misma pregunta para Luca. Quindi la complicità del pubblico, la richiesta di un pubblico più attivo rispetto alla tradizionale passività che in alcuni momenti è stata, diciamo, la norma per il pubblico teatrale. Certo. Chiedo a Monica Rita Bedana, che gentilmente oggi è con noi, di tradurre in diretta quello che io dirò. Lei è direttrice della scuola di scuola di spagnolo in Italia di Salamanca, Eleusal di Salamanca, la ringrazio per essere qui. La domanda tocca degli aspetti molto interessanti del teatro, perché una situazione che oggi a cui ho assistito, paragonabile a quel tipo di complicità di cui parlava anche Ainhoa, io oggi l'ho vista, l'ho constatata ad esempio nel teatro in India, dove ho assistito a degli spettacoli dove il pubblico durante lo spettacolo dorme, mangia, non commenta, diciamo, ma c'è tutta un'altra situazione. Quindi io credo che sia molto importante oggi considerare che la complicità con il pubblico, innanzitutto che il teatro nella storia assume delle funzioni molto differenti. E quindi la funzione che il teatro aveva nel 1600
è molto diversa da quella che è oggi ed è tutto un altro contesto politico, culturale e sociale, perché il teatro assume differenti valori in base al contesto di potere, di socialità che c'è in una determinata società. Completamente diverso, può avere un valore religioso, può avere un valore istituzionale, può avere un valore alternativo alle istituzioni e quindi lavorare fuori dalle istituzioni. Quindi quello che io penso innanzitutto è considerare questo, che il teatro di oggi ha una funzione molto diversa, politica, culturale, diciamo, e sociale, dal 1600 e dall'epoca barocca. E poi una cosa importante credo sia considerare che il teatro, la complicità tra attori e spettatori non passa più solamente per il testo. Questo può succedere ad esempio nell'opera lirica, in Italia mi viene in mente l'opera lirica. Oggi se una persona va a seguire l'opera lirica ovviamente deve conoscere il testo e si legge il libretto prima o lo legge durante. Però invece nel teatro credo che la complicità passi più attraverso il problema della prossenica, cioè quanto il rapporto veramente fisico che si crea tra attori e spettatori. Che linguaggio adottano gli attori? Se un linguaggio, se è un teatro, una regia improntata sul testo o una regia improntata sui movimenti di scena e quindi sul linguaggio corporeo che è venuto diciamo determinandosi nella seconda metà del Novecento, perché il teatro adesso quando si parla di teatro bisogna parlare di tanti teatri. Quale teatro? Ci sono tanti teatri che lavorano in modo diverso nel instaurare una relazione con lo spettatore che giustamente Mariano diceva è tanto importante. Però ogni teatro lo fa in modo diverso, questa relazione la instaura in modo diverso, quindi non per forza la relazione che si crea, la complicità è determinata dal testo ma anche dalla situazione prosemica che si crea e ecco, mi fermo qui per adesso. Poi ci sarebbe da parlare ad esempio in Giappone, dove lì ad esempio anche in Giappone leggono il testo prima, conoscono la storia. Oggi non per forza io vado a teatro perché conosco la storia, ma mi avventuro in un tipo di situazione di situazione che mi verrà presentata comunque raccontando una storia in diversi modi, ecco, con cui si può raccontare una storia. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Si no hay necesidad de traducción, os Sí, dejo. claro, perdonad. ¿Sí? Vai, Mónica. Adelante. Bueno, es que esta pregunta toca varios aspectos que conciernen el teatro y no es comparable la situación de hoy con la que se vivía hace siglos. Una otra forma, como más próxima a la que Ainhoa nos ilustraba antes, yo la he visto y la he vivido en la India, donde el público a lo largo de una obra puede dormir, puede comer, no suele hacer comentarios, pero nos encontramos ante otro tipo de situación teatral. Esa complicidad con el público es una función que a lo largo de la historia ha cambiado, se ha presentado de formas diferentes y puede darse en un contexto político, social o cultural diferente a lo largo de las épocas. Y en eso el teatro adquiere diferentes valores, a diferentes posturas que pueden ser a la vez religiosas, institucionales o incluso alternativas a las instituciones. Pues bueno, todo esto desde 1600, desde la época barroca, ha cambiado por completo.
Además, es importante subrayar la complicidad texto-espectador, y también este tipo de complicidad ha cambiado o puede cambiar según las situaciones. En la lírica, por ejemplo, que es el ejemplo que es alternativo a la forma del teatro, el espectador va y conoce ya el contenido del libreto de la ópera que va a escuchar. En el teatro, sin embargo, esta complicidad, a mi manera de ver, es más importante cuando se desarrolla a través de la proxémica, a través del lenguaje que adoptan quienes hacen la obra de teatro. Y esto se ha determinado y ha tenido un cambio fundamental a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Hoy podemos decir que hay muchos teatros y no a la fuerza esa complicidad entre el texto y el espectador pasa a la fuerza a través del texto. Porque, por ejemplo, si pensamos en Japón, la persona que va al teatro sí conoce la historia que le van a contar, el texto lo conoce de antemano. Sin embargo, hoy en día creo que el espectador está más en la tesitura de ir a descubrir directamente al teatro la obra. No tiene a la fuerza que conocerla antes. Muchísimas gracias, Mónica Rita Vedana, por la traducción. Y pasamos ahora a la pregunta siguiente con Renata, a partir de una cita de Juan Mayorga. Muchas gracias. Sí, ¿no? Solo brevemente, pero luego lo comentamos después, ¿no? O sea, lo que decía Luca al final acerca de la proxémica es efectivamente se relaciona mucho con nuestra experiencia, ¿no? De espectadores. A mí las veces que me ha pasado que he tenido contacto, ¿no? Con los actores durante una puesta en escena, este tipo de situación se relacionaba concretamente con la proxémica. O sea, el actor que entra, digamos, en contacto, ¿no? Físico con los espectadores y a lo mejor se los lleva al escenario. A mí me pasó con una representación de Le Nègre de Jean Genet hace algunos años, y con una puesta en escena en 2008, me parece, creo recordar, de Ñaque, de José Sánchez Sinisterra. O sea que, y lo que decían también, ¿no? Mariano y Ainhoa, ¿no? Este contacto concreto físico, ¿no? Corporal, digamos, con los actores y con el escenario. Bueno, paso como... ¿Me permites? Sí, claro, Mariano. Antes de pasar a la siguiente, Sí. Me parece muy interesante lo que decía Lucas sobre esa concepción del descubrir, ¿no? Donde él subrayaba que no se descubre solamente a través del texto, sino lo comentábamos también antes, a través de todo el resto de lenguajes y de signos que el espectáculo está planteando sobre la escena, ¿no? Pero un poco la idea sería esa, la idea es que el espectador, sea a través del texto, sea a través de la percepción de los elementos plásticos, sea a través del movimiento, como él comentaba también, tiene que entrar necesariamente, bajo mi punto de vista, en ese proceso de descubrimiento, porque ese proceso de descubrimiento de la historia es lo que le va a incentivar para su atención, y vuelvo a este término porque me parece importante, y para su disfrute, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver el concepto de la puesta en escena, porque no olvidemos que aquí estamos hablando de escenificaciones, estamos hablando de textos hechos espectáculo por medio de la dirección de escena, del director de escena, ¿no? Y el director de escena lo que está haciendo es organizar los elementos comunicativos para que ese proceso de descubrimiento se produzca de una manera placentera y en un corto espacio de tiempo, ¿no? El espectador va descubriendo todos los elementos de la historia, tal y como hablábamos antes, ¿no? Y me parece interesante esta idea, porque ahí es donde se consuma, bajo mi punto de vista, el hecho teatral, independientemente de que hablemos de teatro de texto, de que hablemos de teatro físico o de que hablemos de otras, incluso de otras manifestaciones del arte, ¿no? Pero la consumación del hecho teatral está precisamente en esa vivencia
como si fuera la primera vez, es decir, en ese proceso de descubrimiento. Perdona. Gracias, Mariano. Sí. Ainhoa, ¿quieres añadir algo? Sí, sí, puede ser. Claro, Sí. adelante. Claro Sí, es que creo que habéis resaltado dos ámbitos que a veces se olvidan, ¿no? También dentro de la enseñanza. Por un lado, el estudio de la semiótica, del signo, fundamental para descifrar, ¿no? También para vuestros alumnos y alumnas, ¿no? Como estudiosos del hecho teatral. Solo si entendemos los signos podemos hacer una crítica del espectáculo, es decir, los tiene que comprender el director y los tiene que comprender el investigador y seguir el espectador, de manera que a ver si recuperamos, ¿no? ese estudio de la semiótica. Y por otra parte, Luca ha hablado del teatro oriental y por lo menos en España, no sé tanto en Italia, pero en España todavía lo tenemos muy olvidado. Creo que existe esa necesidad, ¿no? Tenemos que conocer un poco más lo que se ha hecho en Oriente y establecer esa relación porque nos podemos nutrir. Por otra parte, Mariano resaltaba el canal de comunicación y que hacemos espectáculos para el público, en primer lugar, ¿no? Que a veces nos olvidamos y nos miramos demasiado a nuestro ombligo y hacemos teatro para la gente de teatro. Y menospreciamos, ¿no? ese teatro abierto a todos y creo que es importante que lo subrayemos. Y efectivamente, pues Mariano hablaba de ese gusto, ¿no? Del público por la obra y es maravilloso cuando sales del teatro y ves que la gente se va comentando la obra, se sientan a tomar algo y siguen hablando de los temas que se han visto sobre el escenario. Ese es el verdadero éxito. Luca, capisci? Sì, è tutto chiaro? Sì, Quello è che tutto dicevano? chiaro. È Sì? tutto chiaro? Bene. Sí, sí, absolutamente. Tutto chiaro. Ok, va bene, grazie. Bueno, entonces yo sigo y ahora sí que nos vamos metiendo, ¿no? Cada vez más en el teatro de Lope, en el teatro, en la interpretación, digamos, del teatro de Lope y en general del teatro del siglo de oro. Y empiezo con una cita de uno de mis autores preferidos, que es, bueno, Juan Mayorga, hablando de un dramaturgo excelente, de un maestro de dramaturgia al que también amo mucho, que es José Sánchez Sinisterra. Entonces, en 2002, Juan Mayorga dice acerca de las reescrituras que Sánchez lleva a cabo, ¿no? Con respecto al teatro áureo, dice así: en Sánchez la creación tiene por origen la crítica de la tradición, crítica que exige evitar hacia ella una actitud reverente que la convierta en mito. Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿cómo compagináis vosotros la reverencia, ¿no? que menciona Mayorga hacia el teatro de Lope y en general el teatro áureo, ¿no? o el teatro del pasado? ¿Cómo compagináis esta reverencia con su actualización en una obra dramática innovadora, nueva, que despierte la curiosidad y el interés en el público actual, ¿no? Con el que hay que tomar contacto, como decíamos al principio? Ainhoa, si quieres, bueno, o quien quiera, ¿no? También podemos... sin problema. Vale, Ainhoa. Bueno, yo creo que tenemos que aprender a faltar al respeto, ¿no? De manera muy respetuosa a los grandes autores. ¿Cómo se consigue esto? Pues haciendo un buen trabajo de investigación, conociendo a esos autores, si realmente respetamos su trabajo, ¿no? Y conocemos, sabemos cuál es el material, ¿no? sobre el que estamos hablando, ¿no? Podremos olvidarnos y jugarlo, ¿no? Que en el fondo pues es lo que hacemos en teatro.
jugar. Y efectivamente pues hay que tener esa base de investigación para luego olvidar, transformar y adaptar a nuestros intereses y divertirnos con esos grandes maestros. Antes hablaba de Ron Lala, pues Álvaro Tato, un gran autor de nuestra dramaturgia española contemporánea, le ha dado muchas vueltas a esto, ¿no? a la reverencia o no reverencia. No, indudablemente pues hay ciertos aspectos de los textos clásicos que no tienen sentido, no tienen fuerza en la actualidad, ¿no? Si de pronto pues entran los reyes a ordenar el caos generado, ¿no? Pues al final pues quizá esos finales no sean necesarios, quizá nos cueste un poco más comprender la figura del comendador, quizá los universos pues más campesinos, ¿no? De labradores, de ciertos personajes del siglo XVII, pues dentro de estas vidas urbanas que llevamos, ¿no? Con otros tiempos y otras necesidades y otras labores profesionales, pues también nos pillen un poco alejadas, pero sí que hay muchos temas que se acercan a nuestras inquietudes, y ahí tenemos que tener la suficiente habilidad, ¿no? Y el suficiente gusto para traerlos a la contemporaneidad. Por ejemplo, si me permitís, introduzco algunos espectáculos sobre los que he estado trabajando estos últimos años. He podido acercarme, que comencé este trayecto con Mariano precisamente cuando me cogió para que hiciese uno de los personajes de Su traición en la amistad, hace ya unos cuantos años, ¿verdad, Mariano? Y ahí me presentó a través de Virtudes, que también le ayudó en la versión, ¿no? El texto de La traición en la amistad. Quedé enamorada de María de Zayas, con ese personaje de Belisa que pude interpretar, y ya no me quise alejar de María de Zayas. Entonces hace unos años dirigí y me encargué también de la producción de Desengaños amorosos, de las novelas que las pasamos a teatro, ¿no? A través de una dramaturgia de Nando J. López. Y ahí vimos cómo María de Zayas trata temas absolutamente contemporáneos, como puede ser la violencia, como puede ser la homosexualidad. En el caso de María, pues era un protofeminismo, pero ahora pues, está sobre la mesa, ¿no? Lleva unos años sobre la mesa ese feminismo. Valores que ya están también en La traición en la amistad, como indica su título, como la amistad, cómo se pone por delante el universo de los amigos frente al universo de la familia, que antes era mucho más respetado, ¿no? Que el de la amistad, y ahora, sin embargo, casi ponemos por delante a nuestros amigos, ¿no? Por encima de la familia. Y María de Zayas también lo presenta de alguna forma así. El thriller. María de Zayas juega con lo macabro, juega con géneros que ahora nos fascinan, ¿no? Entonces hay que saber rescatar, y el público lo vivió de esa manera. Dijo, pero todos decían, pero todo esto está en María de Zayas. Pues sí, señores, está en María de Zayas, y se sorprendía muchísimo. Decía, pues me voy a leer Los desengaños amorosos en cátedra, ¿no? Adelante, adelante. De manera que tenemos que rescatar. Ahora también he estado trabajando sobre un texto que se basa en los últimos años de vida de Lope de Vega, Lope y sus Doroteas. También hemos tomado la redacción de la novela dialogada de la Dorotea, ¿no? Y es hermoso ver al hombre más allá del mito, ¿no? Es decir, pues igual que en Shakespeare in Love, ¿no? Que esto los ingleses lo dicen también, ¿no? Bueno, sacar todo el jugo merecido, ¿no? A sus autores. Pues aquí lo mismo, ¿no? Hemos querido ver a ese hombre, ¿no? A ese Lope amante, ese Lope marido, ese Lope que se enfrenta a la muerte, que es un padre, que es un profesional angustiado, ¿no? Porque está perdiendo su lugar, porque llegan esos pájaros nuevos, ¿no? Esos calderones para quitarle el lugar frente al rey, ¿no? Ese Lope en sociedad, y ese creador
bueno, pues que está viendo cómo mantenerse, ¿no? Y cómo desarrollar su labor creativa. Y por último, como bien decíais en la presentación, ahora estoy trabajando sobre el Caballero de Olmedo, un texto que por su misterio, por esa cosa especial, ¿no? Porque hay textos más prototípicos, ¿no? Con personajes más establecidos, ¿no? Del siglo de oro, pero el Caballero de Olmedo tiene un halo de misterio que lo saca y lo hace universal, ¿no? Entonces, por esa razón me interesaba entrar en ese texto, que también lo tiene, por ejemplo, El castigo sin venganza, ¿no? Una cosa especial, ¿no? Y estamos jugando con un doble plano. Hemos creado un Caballero de Olmedo contemporáneo que va en moto en vez de ir a caballo, y tenemos dos planos. Jugamos con el mito, ¿no? El tema del doble, tan usado en literatura, ¿no? Desde Jekyll y Hyde y demás, ¿no? Entonces vamos a ver los dos planos. Un motorista que va de Medina a Olmedo en ese último viaje, y en ciertos momentos vemos al caballero clásico que también va de Medina a Olmedo, y cómo se va descontando ese supuesto tiempo de vida con todas las angustias, esos miedos racionales o irracionales que tiene el caballero, y que son muy contemporáneos, ¿no? Esa manía persecutoria, o sea, realmente le están persiguiendo o no le están persiguiendo. Esos celos, ¿no? Que también presenta el autor en su momento, y lo hemos querido ver también desde una perspectiva feminista, como en el caso de María de Zayas, pero yo creo que en este momento también tenemos que renovarnos a nosotros mismos también desde la contemporaneidad, y estamos intentando darle una vuelta al feminismo, y por esa razón concibo la puesta en escena y la dramaturgia y la escritura con Julieta Soria. Entonces, hemos querido hablar de un monólogo de varón precisamente para, desde una perspectiva femenina, comprender el universo masculino. Creo que ya hemos hablado mucho del mundo femenino, hemos hablado mucho de las mujeres, y quizá ahora el feminismo creemos que está en un encuentro tranquilo, en un encuentro amistoso, ¿no? entre los dos géneros, y por esa razón pues estamos indagando en esos miedos que decía, en esa ansia de éxito social que puede también tener el caballero, y temas muy contemporáneos. Universales, ¿no? El amor, la amistad, el misterio, ¿no? La muerte, naturalmente, sí. Sí, claro. Este año he leído El Caballero de Olmedo con mis alumnos, y concretamente a Ainhoa lo que les impactó era esta atmósfera de misterio, ¿no? De lo macabro, de lo misterioso, ¿no? Que digamos que estamos trabajando también, solo un apunte que creo que os puede interesar, con el tema de la aceleración. Porque claro, al ir en moto, el caballo también corre, ¿no? Pero la moto casi aún más. Entonces, que también creo que es un tema muy actual, ¿no? Como en ese juego con el tiempo, ¿no? Como el tiempo nos desborda de alguna forma. Sí. En esas leguas o en esos kilómetros que recorre de Medina a Olmedo y de Olmedo a Medina. Sí, interesantísimo. Fíjate, el Caballero de Olmedo, que tiene algo tan divino, tan misterioso, ¿no? Como habláis, y algo tan humano como voy al pueblo de al lado, me quedo con tu novia y te humillo, ¿no? Quiero decir, es algo tan absolutamente humano, y todos me alaban y a ti te detestan, ¿no? Es muy interesante esa contraposición que hace Lope entre lo elevado, entre lo divino, entre lo misterioso y lo más puramente humano, ¿no? Me parece a mí. De la lucha entre pueblos de siempre, ¿no? Es muy interesante. También, claro. Cómo es capaz de vestirlo de esa tremenda poesía de la que ahora hablamos un poquito, si os parece, ¿no? Claro que sí.
Con respecto a la reverencia, yo creo que Juan Mayorga, como no podía ser de otra manera, entra directamente en la médula del asunto troncal de la transposición de los conflictos clásicos, del teatro clásico, a los contemporáneos y al teatro contemporáneo y a la escena contemporánea y al público también, ¿no? que es precisamente esa dicotomía que existe entre la reverencia y el respeto, ¿no? Lo hablaba Ainhoa, aunque ella ha hablado entre comillas de ser irrespetuosos, pero al final lo que trasciende es esa idea del respeto, pero el respeto que está basado, bajo mi punto de vista como director de escena, fundamentalmente en la elección. Quiero decir, yo elijo montar El Caballero de Olmedo, por ejemplo, porque quiero montar El Caballero de Olmedo. Evidentemente, luego en todo el proceso de análisis, tanto literario como de puesta en escena, yo voy añadiendo los elementos que yo entiendo que son troncales o que son fundamentales para contar esa historia de don Alonso de Olmedo, ¿no? Y su enfrentamiento con don Rodrigo, pero yo quiero contar El Caballero de Olmedo y por tanto el respeto que yo le tengo a esa historia, el respeto que yo le tengo a esas letras, el respeto que yo le tengo a esas palabras, parte de ahí, parte de uno mismo. Por eso, bajo mi punto de vista, se entiende poco o entiendo poco la modificación de los textos en determinados espectáculos hasta llegar a convertirlos en otros diferentes, ¿no? Pero sobre todo porque la nómina de textos en la historia del teatro es abrumadora. Quiero decir, hay textos para contarlo todo, clásicos y contemporáneos, ¿no? A mí hay un segundo elemento que también me parece importante y además que caracteriza muy, muy directamente el trabajo del director de escena, y es que nosotros tenemos la inmensa suerte de poder trabajar con la obra de arte en directo. Cuando Picasso quiere hacer una menina, no puede pintar sobre Velázquez directamente, ¿no? Nosotros de alguna manera, y entiéndaseme la imagen que hago, sí podemos cincelar sobre el texto que escribió el propio Lope. Sabemos que a lo largo de la historia ese texto, tanto por los empresarios en su momento como por los actores, pues se iba modificando en algunos elementos, que las versiones escritas que nos han llegado seguramente no serían exactamente la que salió de la pluma de Lope, pero sí es esa obra de arte. Porque yo entiendo que determinados textos del Siglo de Oro, determinados textos clásicos, son obras de arte. Evidentemente, todos los textos de Lope sería imposible, no son maravillosos, claro que no. Y la propia segregación natural va haciendo que los que sí lo son y los que sí podemos considerar en este concepto del que yo hablo, pues hayan trascendido y sean los más representados. Aunque luego también está bien ir haciendo otros menos representados porque siempre se descubren cosas, ¿no? Entonces, este respeto, que a mí me parece fundamental, insisto, no reverencia al texto, sino respeto a la historia que quiero contar. Este trabajo directo sobre la obra del artista, que yo de verdad entiendo como un grandísimo privilegio de nuestro quehacer, de nuestra profesión, y un tercer elemento que también me parece muy importante, que es, y lo decía antes, y cierro ya un poco este círculo, es la poesía. Es decir, los clásicos, el Siglo de Oro, está escrito en verso. Normalmente, las versiones contemporáneas de los clásicos no se suelen hacer en verso. Normalmente, los que hacen las versiones contemporáneas de los clásicos no son poetas. Lope, Calderón, Tirso, sí lo eran porque manejaban ese tipo de lenguaje. Entonces, a mí me parece un argumento que no es en absoluto baladí, porque hablamos muchas veces de la extrapolación de los conflictos universales, de cómo podemos contar a día de hoy lo que estaba contando Lope en su momento, y por supuesto, y hay puestas en escena magníficas, respetuosas con el espíritu de la obra clásica y hechas con la más absoluta contemporaneidad. Pero es que también es un elemento importante el querer contarlo en verso. Y eso sí pongo la mano en el fuego,
sobre que el verso que escribe Lope no lo va a mejorar nadie a día de hoy. Por lo menos a priori, ¿no? Luego puede ser. Es posible, lógicamente, que algunas pequeñas cosas se puedan modificar, incluso que se puedan perfeccionar, pero el grueso de la obra en verso, escrita en verso, para decirse en verso, dudo mucho que nadie la pueda contemporaneizar de una manera que iguale al original. Es una cuestión de elección, quiero decir, se puede elegir no hacer teatro en verso y se puede elegir no hacer a Lope o no hacer a los clásicos, pero a mí me parece que ese respeto sobre lo que se está haciendo, basado en lo elevado de la creación del autor, es importante. Simplemente un apunte. Yo he montado el Caballero de Olmedo en España y he montado el Caballero de Olmedo, como habéis dicho, en Nueva York, ¿no? El acercamiento al texto de los propios intérpretes es absolutamente diferente, y ese acercamiento, teniendo ambos grupos de intérpretes una preparación técnica parecida, todos habían hecho mucho teatro clásico en sus trayectorias, todos tenían una fuerte preparación en la técnica de la prosodia del verso, la diferencia fundamental era el nivel de respeto al texto escrito, es decir, el nivel de respeto a la obra de arte escrita por el artista, que en este caso es Lope de Vega. También, por supuesto, a la historia, pero fundamentalmente, y incido en esta idea porque me parece fundamental, en cómo está escrita y cómo se puede contar esa historia a través de la poesía, ¿no? Yo creo que lo que destruye de alguna manera algunas versiones, o puede destruir algunas versiones o algunos acercamientos contemporáneos a determinados conflictos, puede ser precisamente, o es precisamente, esa pérdida de la poesía, que es muy interesante, ¿no? Porque además el clásico lo escribía precisamente para que ese cauce de comunicación con el público llegara, si cabe, de una manera más directa, ¿no? Todos sabemos que la música tiene unos cauces de acercamiento al receptor muchísimo mayores que otras manifestaciones artísticas, y todos sabemos que el verso tiene unos elementos que hace que lleguen de una manera mucho más rápida, mucho más plena también al receptor, ¿no? Yo creo que son elementos que por lo menos el director debe tener en cuenta a la hora de acercarse al clásico. Sí, sí, efectivamente. Solo un pequeño matiz a lo que decías, Mariano. Interesantísima la cuestión de la modificación, ¿no? Del cambio. O sea, que el teatro es un género que está casi concebido, ¿no? Para modificarse en el tiempo. El texto también. Bueno, sabemos, ¿no? Todos los quebraderos de cabeza que da el texto de teatro clásico español a los filólogos, ¿no? Entonces, como aquí hay chicos y chicas que están aprendiendo, pues también el tema del texto que se va modificando a lo largo de los siglos es una cruz y delicia, ¿no? Un poco también para los estudiosos, no solamente para el director o el dramaturgo que quiere reescribir, ¿no? El texto. Bueno, ¿se puede apuntar una cosita? Sí, claro. Sí, en relación a lo que ha dicho Mariano, es verdad que a veces la modificación es tan grande, ¿no? tan excesiva, ¿no? que dices, pero estás firmando como si fuese un texto de Lope o de Calderón o de Tirso o de Zayas o de Leonor de la Cueva, y no queda nada de ese autor, y en ocasiones pues sí que vemos esa circunstancia, ¿no? Que cogen el nombre de autores para luego hacer lo que les da la gana, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, sí que yo noto ahí una gran diferencia entre aquellas personas del mundo del teatro que también tienen una formación filológica, que en ese caso hay un mayor respeto por esa formación, y aquellos que no la tienen. Y también en relación a lo que decía Mariano, del conocimiento de la poesía, es que claro, eso es una especialidad, es decir, conocer el verso, conocer la poesía, lleva muchos años, y de hecho muchos actores lo sufren, dicen, es que no tengo las armas para meterme en este terreno, porque pues, lleva un tiempo, lleva una formación y unos especialistas que transmitan esa formación. Por supuesto. Sí. Luca. Questa domanda è
è legata a quella di prima, quindi permette, è molto ben messa rispetto a quella di prima perché permette di continuare a elaborare un discorso intorno al tema, secondo me importante, del fatto che in teatro è importante cosa racconto, ma soprattutto come lo racconto. Il come fa tutto nel teatro. E personalmente credo sia importante capire cosa significa il rispetto del testo e io vorrei portare due esempi sul come io rispondo a questa domanda, ovvero come cerco di combinare nel mio gruppo come regista e attore l'attualizzazione del testo con il rispetto del testo. Innanzitutto non è un'attualizzazione di tipo intellettuale da parte mia, ma certamente esiste anche quella dimensione nel regista, ma parte tutto da una dialettica, direi corporea, fisica, intima, che nel processo io cerco di far fare agli attori e che io faccio con il testo. Una dialettica, un dialogo, anche una lotta con il testo, perché quindi il testo durante le fasi, durante il processo creativo può essere anche un pre-testo. Quindi una chiave, uno stimolo, un grimaldello per far uscire fuori qualcosa nell'attore come persona, come individuo che ha una psicologia, che ha una fisicità, che ha una sensibilità. Quindi io uso il testo per scardinare delle cose, per scavare e far anche scaturire una reazione imprevista dello spettatore. Quindi, innanzitutto, ecco, come combino una dialettica corporea con il testo durante il processo creativo. E anch'io per primo nella lettura instauro questa dialettica, ovvero ci sono delle parti che posso porre delle scelte, ma questo ne parlo dopo, e poi l'esigenza concreta è che io come gruppo, perché se io come regista mi è stato chiesto di mettere in scena uno spettacolo su San Ginesio, San Ginés. E io mi ricordavo che uno studioso molto importante italiano aveva scritto, aveva fatto uno studio sullo fingido verdadero. Poi la mia compagnia è formata da 5 attori, il mio gruppo è formato da 5 attori, ma il testo di Lope de Vega prevede 20 attori. Allora lì devi fare una scelta, cioè ci sono anche dei problemi, il teatro è fatto di problemi concreti, molto concreti. Allora, o io ho a disposizione 20 attori con cui posso lavorare, oppure devo porre delle scelte. E quindi le esigenze concrete, quindi anche un modo di attualizzare le esigenze concrete. E con questo voglio portare due esempi di come io ho dialogato con Lo fingido verdadero di Lope de Vega. Innanzitutto, Monica, vuoi fare questa prima parte? Poi finisco la seconda parte, ma sarò breve. Grazie. Monica, non ti sentiamo. Il microfono. Sì, okay, certo, perfetto. Un piccolissimo appunto tecnico. Io non traduco in italiano per Luca perché facendolo per telefono abbiamo un fastidioso ritorno e sarebbe stato opportuno farlo a livello di organizzazione. Lui però capisce perfettamente lo spagnolo perché ha lavorato a lungo in Spagna, quindi solo questo volevo dirvi perché immagino che siate stupiti dal fatto que yo rimango zitta. Siamo in collegamento telefónico en caso de necesidad. Bien, pues me gusta esta pregunta porque está íntimamente relacionada con lo que hemos dicho antes en la anterior. Entonces, estamos construyendo un discurso no solo alrededor de lo que contamos, sino de cómo lo contamos.
Y la primera cosa que quiero decir es que hay que tener en cuenta el respeto del texto. Y de esto respondo tanto como director de escena, tanto como actor. ¿De qué forma actualizamos el texto respetándolo? Desde mi punto de vista, esta actualización no es intelectual, sino que es dialéctica. Y diría que es casi una lucha a nivel corporal y a nivel íntimo que hago yo y que hacen los actores que trabajan conmigo, y que intento a lo largo de esa lucha que salga casi después de haber escarbado dentro de cada uno, de cada actor y de mí mismo, y entonces poner patas arriba, digamos, todo lo que había dentro del texto y expresarlo a través del cuerpo. Quiero poner un ejemplo práctico. Sabéis que he adaptado San Ginés, por ejemplo, y cuando he empezado a trabajar en ese texto recordaba un estudio crítico de un italiano muy importante sobre este texto y sobre Lope. Pero el original planteaba tener 20 actores y mi compañía solamente dispone de 5. Y entonces en ese momento yo tengo que escoger. El teatro tiene sus exigencias y pone exigencias concretas. Y esto quiere decir también ponerse a dialogar con el texto. Cuando me pongo a hacer esta selección y a decidir sobre cosas así. E mentre stavo lavorando alla messa in scena di questo spettacolo, il mio gruppo, la mia compagnia era in crisi e si stava per sciogliere. Ajá. Allora ho cominciato, per chi ha letto L'ho fingito verdadero, la prima parte, il primo atto non parla quasi, non c'è quasi San Genesio, non c'è quasi, ma è tutto un atto in cui si parla dell'ascesa al potere di Diocleziano, che sarà colui che martirizzerà l'attore e il mimo romano. Poi cosa succede? Che Diocleziano va al potere, poi la compagnia di attori di San Genesio con la sua compagnia di attori mette in scena una farsa del battesimo cristiano che all'epoca veniva fatta per deridere e perseguitare i cristiani di fronte all'imperatore, ma poi sappiamo che Genesio si converte in scena, si converte durante lo spettacolo, ha una crisi mistica e viene condannato per direttissima da Diocleziano e decapitato. Ecco, cosa ho fatto? Io ho cominciato a vedere nel testo di Lope de Vega una sua profonda conoscenza delle compagnie, cioè delle dinamiche interne di gruppo delle compagnie. Si capisce da alcune cose che lui ha frequentato le compagnie, non era uno scrittore che stava solamente nella sua scrivania a scrivere testi, ma lui frequentava molto le compagnie, frequentava anche molto le attrici. E quindi questo si intende, e questo si capisce molto, e quindi io ho cominciato a fare una scelta, ovvero il primo atto dello fingito verdadero, in cui ci sarebbero soldati, proconsoli, il tribunale romano e tutta una serie di uomini di potere della Roma del 303 d.C., io lo faccio raccontare, nello spettacolo lo raccontano gli attori di Lope de Vega, gli attori di Genesio, che sono appena arrivati alla corte di Diocleziano per mettere in scena una farsa. Lo raccontano loro spazzando per terra, preparando lo spettacolo, perché loro devono fare uno spettacolo per Diocleziano, si stanno preparando. Intanto dice, sai com'è che Diocleziano è salito al potere? Non lo sai? Ah no, è successo così, in una maniera del tutto buffa, comica, come dire. E poi
lo spettacolo, tutto lo spettacolo ha un punto di vista, ovvero quello della compagnia degli attori. Proprio perché la mia compagnia si stava per sciogliere ed era in crisi, c'erano delle lotte interne, io ho dirottato tutta la messa in scena sul concetto di compagnia di questi attori che vanno in crisi perché il loro capocomico ha deciso, non ha deciso, è cambiato durante lo spettacolo, si è convertito, è diventato cristiano, dunque loro non hanno più un capocomico, perché il problema finale è che loro non hanno più un capocomico e non sanno come andare avanti, non sanno come sbarcare il lunario. Quindi tutto, ho spostato il punto di vista, ho fatto un taglio delle battute e ho spostato il punto di vista. Ingmar Bergman diceva che il punto di vista della telecamera è uno sguardo morale. No? Quando tu fai un punto di vista, se io una cosa la guardo da sotto o la guardo da sopra, è un punto di vista morale su qualcosa. Allora in teatro forse è questo, questa scelta di spostare tutto sulla compagnia degli attori, io ho spostato tutto. Però invece in maniera del tutto contraddittoria, volendo a questo, ci sono tutte le preghiere di Genesio che lui dice durante lo spettacolo e sono in forma lirica, sono liriche, quelle, io sono d'accordo con Mariano, quelle sono musica, quella è musica e io non la posso cambiare, non la tocco. Quindi mi hanno detto alcuni, tu hai fatto tutti questi, c'è un monologo lunghissimo, sono lunghi, molto lunghi, ma io ho scelto di lasciarli, di non toccarli, innanzitutto perché è musica e quindi io come non posso toccare la musica. Se metto è come se cambiassi delle note in una partitura di Beethoven, sono un pazzo completo, pazzo. Quindi non posso farlo, piuttosto non lo metto proprio, ma se lo metto intero. Ma è la lunghezza di quel delirio mistico che era interessante, un delirio in forma di musica, e poi io come attore, che l'ho fatto in spagnolo, ma anche in italiano, per me quella lì è un lavoro su me stesso, cioè dire tutto quel testo a memoria così com'è, è un lavoro che poi mi lavora dentro di me. E quindi mai rinuncerei a questa occasione. Io faccio teatro mica non tanto per... io ho l'opportunità di assumere dentro di me quelle parole che ha scritto in un ritiro spirituale dopo tante scorribande sentimentali. Lope de Vega si chiude in un monastero delle confraternita de Santissimo non so cosa, si chiude e c'ha questa crisi, non sappiamo, forse è vera, però c'ha questo grande afflato spirituale e io posso assumere dentro di me quelle parole, quella musica e io non perdo quell'occasione e quindi non lo tocco. Bien, entonces, mientras trabajaba en la puesta en escena de la obra, pues mi compañía sufrió una crisis. Estuvimos a punto de dejarlo. Y pues en el primer acto de Lo fingido verdadero, Sanginés no habla de sí mismo, sino que se espera en todo momento, se introduce en todo momento lo que le iba a pasar después, pues ese martirio Diocleciano que estaba acechando y pues entonces Sanginés, de lo que sabemos de él, es que la puesta en escena de esta obra servía al principio para ridiculizar la fe y que sin embargo él en plena escena sufre una crisis mística, se convierte y así acaba siendo decapitado por el emperador. Se convierte en la escena sobre las tablas.
Sé también que Sanginés frecuentaba, se movía por las compañías de teatro, frecuentaba a las actrices, no era un intelectual o un escritor que se estuviera sentado a su mesa trabajando y pensando en lo que iba a producir. Pues lo que iba a producir lo encontraba entre la gente de teatro con la que se relacionaba. En esta obra, por ejemplo, hay un mogollón de soldados, hay tribunales romanos, hay toda la puesta en escena del tercer siglo después de Cristo. Y hay también mucho de eso en ese primer acto que yo, sin embargo, hice contar a los actores. Decidí, como os he dicho, eran demasiados actores comparados con los que forman mi compañía, y entonces he decidido que ese primer acto tan complicado y tan sobrecargado de escena y de mundo alrededor, pues los contaran los actores y lo contaran de una forma que fuera mientras construían la escena misma, o sea, mientras barrían el suelo, mientras se preparaban para que la obra se estrenara. Y entonces un poco todo el espectáculo tiene este punto de vista que yo he desplazado, es el punto de vista de la compañía, está contado desde el punto de vista de la compañía. Una compañía que en escena, en la obra, sufre una crisis porque se encuentra sin su jefe. De repente el jefe tiene una iluminación mística en escena, pero era lo mismo que nos estaba pasando a nosotros. Estábamos sufriendo esa misma crisis. Y entonces esa relación que he tenido con el texto, por ejemplo, ha sido de convertirlo y desplazarlo a la mirada de nuestra propia compañía. Pues ellos no sabían cómo salir adelante, no sabían si iban a comer después de esa obra, no sabían si iban a tener más representaciones. A nosotros nos estaba pasando lo mismo. Y cuando estaba haciendo eso también reflexionaba sobre Bergman cuando habla del punto de vista, que es también un punto de vista moral sobre lo que tenemos delante, sobre la obra que vamos a representar. Y por eso me he convencido más a desplazarlo todo. Sin embargo, después de haber hecho eso, hay en la obra también los rezos de Sanginés, y eso son líricas. Son líricas y son música, y en eso estoy de acuerdo con Mariano. Esos versos no los he tocado. Eso sería como cambiar una partitura de Beethoven, es impensable, es de locos. Sin embargo, la belleza de ese delirio místico es así, me parece muy, muy interesante, y es música, y esa la he mantenido para trabajarla dentro de mí. O sea, cuando estoy en escena trabajo sobre esa belleza y ese delirio místico, y de alguna forma lo hago mío, reflexiono dentro de mí, me pongo toda mi carne al fuego mientras reflexiono sobre eso. Muchas gracias. Pues el teatro es una y mil cosas, ¿no? Y en este aspecto también radica toda su fascinación. El teatro es cuerpo, como decía Peter Brook, como dice Cantor, como dice Stanislavski. El teatro es vida, el teatro es arte también. Por lo tanto, vuelvo a pasar la palabra a Caterina, que os quiere hacer una pregunta acerca de la presencia del arte, ¿no? Una advertencia, vamos a cortar la pregunta sobre los festivales, porque nos encantaría estar con vosotros aquí todo el día, pero lamentablemente tendremos que cerrar dentro, bueno, de un poco de tiempo, ¿no? Pero nos centramos en las dos preguntas que nos parecen más interesantes, la del arte y luego los retos futuros de vuestro teatro y del teatro en general. Caterina. Bien, como se ha dicho ya durante esta conversación, durante esta mesa redonda rectangular como una pantalla de ordenador, el teatro del siglo de oro, de Lope y por lo general del siglo de oro, era un teatro muy rico donde se mezclaban artes diferentes,
que sabía comunicar al mismo tiempo a un público heterogéneo y cómplice. Y también la fiesta barroca se basaba en un alto nivel de metateatralidad, de teatro que habla de sí mismo, que reflexiona sobre sí mismo y se pone en escena a sí mismo. Y también la unión de artes distintos, la importancia de la música y de otras formas de arte. Bueno, por lo que imaginamos con Renata que en vuestra experiencia teatral, en vuestra práctica de actores, directores y también organizadores, gerentes, directores artísticos de festivales, a pesar de que ahora tenemos que cortar esta pregunta, sin duda se ha presentado el problema de la metateatralidad y de la relación entre las artes. ¿Y cómo lo habéis solucionado? ¿Qué opináis al respecto? Bueno, si seguimos con el orden que hemos dado a la conversación hasta ahora, yo daría la palabra a Ainhoa, pero claro, no es una como queráis. Sí, bueno, no me extiendo demasiado para que dé tiempo a todo lo que queréis hacer. La metateatralidad se usa, creo, actualmente en muchos casos. Yo particularmente en estos últimos montajes que estamos comentando, pues en el caso de Lope y sus Doroteas, como hablamos de la redacción de la Dorotea y la Dorotea a su vez nos ayuda a hablar de la juventud de Lope, de forma que tenemos todo ese abanico de la vida de Lope, pues claro, al ver esa redacción de la Dorotea en escena, hay un juego claro, metateatral, muy divertido y muy rico, ¿no? Con diferentes planos. Sí que tenemos también un personaje que es como la antigua amante de Lope, ama de compañía, antigua actriz, ¿no? La mujer que le ha acompañado es un personaje ficticio en este caso, que establece, se llama Lorenza y establece un dentro-fuera, como una especie de interlocutor brechtiano, ¿no? con el público, incluso establece guiños propios de la actualidad, o sea, no se calla si tiene que hablar de Google o algún juego que siempre pues relaja el ambiente, ¿no? nos vuelve a enganchar, ¿no? con el público actual, comenta la situación, está en ese juego de dentro fuera, desde una perspectiva también próxima al gracioso, ¿no? Y del siglo de oro, ¿no? y sus juegos con el público, con la ruptura de la cuarta pared. En el caso de que de noche lo mataron, que es el título que hemos dado a la versión del Caballero de Olmedo, pues claro, también como tenemos los dobles planos, ¿no? De lo clásico y lo contemporáneo, y cómo el personaje contemporáneo se siente de alguna forma como renacido, ¿no? Como si hubiese habido una especie de reencarnación y es un personaje lector, con lo cual tiene todo ese bagaje cultural, pues también podríamos hablar de metateatralidad, pero dependerá en cada caso del texto originario, ¿no? Sobre el que estemos trabajando, si se puede meter ese juego metateatral o no. Y lo que es la confluencia de las artes, bueno, es que el teatro es la unión de todas las artes, y más para nosotros que somos los hijos de Bob Wilson o los hijos de Ariane Mosquin, ¿no? Toda esa herencia que llevamos con nosotros, que implica el aprovechar lo que las artes pueden darnos. En el caso, por ejemplo, de que de noche lo mataron, pues prácticamente estamos haciendo un concierto escénico, porque tengo la suerte de contar con Juan Cañas como actor, que es guitarrista también. Pues hay que aprovechar también lo que nos dan cada uno de los intérpretes y colaboradores, ¿no? De la puesta en escena. Pues estamos haciendo prácticamente pues, un concierto escénico con toques de videoclip, que es maravilloso, ¿no? Traspasar
esas fronteras y claro, cada creador, cada director o directora de escena pues tendrá inclinación por ciertas artes, ¿no? En mi caso, pues que tengo formación en danza y con lo cual si trabajo desde el universo del cuerpo, pues también está la música presente, entonces tiendo a eso. Y luego están las posibilidades prácticas teatrales, porque en ocasiones pues dices, bueno, meto videoescena, por ejemplo, pues vamos a ver, en los teatros a los que vamos a ir, existe esa posibilidad de incorporar esos elementos técnicos, a veces no incluimos más cosas que querríamos incluir en las puestas en escena por la facilidad de gira, ¿no? Por un sentido práctico. Pero es maravilloso aprovechar todo lo que las artes pueden darnos para enriquecer la escenificación. Muy bien. Ahora tengo unas ganas de ver esta representación del Caballero de Olmedo, que ya no sé si aguanto hasta el mes de junio. Y bueno, y Mariano de Paco, ¿qué opinar respecto sobre la multiteatralidad? Bueno, a mí me parece de nuevo un tema absolutamente fascinante y fundamental, ¿no? Os doy la enhorabuena por la elaboración del cuestionario, porque creo que en este breve espacio de tiempo que teníamos va tocando esos elementos fundamentales que tienen que ver con la puesta en escena y la posibilidad de que llegue a un buen fin, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Yo creo que aquí hay dos planos muy interesantes. Uno de ellos ha hablado Ainhoa, que es efectivamente, lo decía yo antes y lo hemos comentado, la puesta en escena es la labor de muchos creadores, es la labor de muchos artistas, es la confluencia de muchos elementos del arte, ¿no? Toda la plástica del espectáculo está teñida de pintura, está teñida de arquitectura, está teñida de iluminación, en el sentido también que pueden tener los cuadros de Goya o de Velázquez, ¿no? La música, por supuesto, que lo comentábamos, pero hay algo interesante, estando esto en todo el fondo, y que tiene que ver también con la gestión y con la contemporaneidad, ¿no? Porque llega un momento que la incorporación de los elementos en una situación contemporánea de a veces carestía o de no todos los elementos de producción que deseáramos, tiende a minorar de alguna manera la reflexión sobre estos elementos plásticos porque tenemos que abaratar las producciones, ¿no? Así por decirlo de una manera clara. Esto se entiende perfectamente, tenemos que amoldar los formatos de los espectáculos que queremos hacer a los formatos de las compañías y de las posibilidades que tenemos. Ainhoa lo comentaba muy certeramente, pero me parece que esto no debe eliminar la reflexión plástica, ¿no? El hecho de que yo no pueda contar con una gran escenografía no quiere decir que mi trabajo como director de escena o que el trabajo de los directores de escena también comprenda ese análisis y esa reflexión de lo que debería ser el espacio escénico, o de lo que debería ser la iluminación, o de lo que debería ser todos aquellos elementos que deben acompañar mi discurso artístico. Y volvemos al tema del signo que ya hablábamos antes, ¿no? Entonces, me parece interesante porque en estos momentos en los que el presupuesto y la producción y la gestión de los elementos que tenemos determina tanto el resultado final de nuestros espectáculos, creo que es también un momento para animar a que los directores, a que los artistas no dejen de pensar en todo aquello que harían. A mí me hace gracia, y Ainhoa lo sabe también, me hace gracia cuando nos dicen, no, es que con escasez de medios se crea mucho mejor y hay muchísima más creatividad. En absoluto. O sea, como se crea bien, es con abundancia de medios. Cuando uno va, y por eso lo decía, cuando uno va al Centro Dramático Nacional, va a la Compañía Nacional de Teatro Clásico o está en una productora que cree en un espectáculo y por tanto desarrolla un concepto de producción que permita la creatividad, se crea muchísimo mejor. Otra cosa es que la abundancia no es siempre necesaria, pero tener la posibilidad de explorar por determinados caminos siempre está muy bien. O sea que realmente lo que la creatividad
una es la riqueza. Lo que pasa es que esa otra parte, la parte de la reflexión, la parte del análisis, incluso en los espectáculos que todos tenemos que hacer, porque los tenemos que hacer, en los que nuestros presupuestos de producción están limitados por la escasez de medios, debe también producirse. Me parece que debe también producirse. Hablaba Ainhoa de la videoescena, que me parece un elemento muy interesante porque es un nuevo arte, un nuevo elemento que se está introduciendo en los escenarios de manera muy contundente y con vocación, y esto es interesante, y no hay más que conversar un poco con los creadores de videoescena, con vocación de sobreponerse sobre el resto, ¿no? Si hablas con alguno de ellos, con los más vehementes, te dicen, no, es que el vídeo puede sustituir, el vídeo y las aplicaciones del vídeo en este momento en el que estamos, tan tecnológico, etcétera, etcétera, puede sustituir la escenografía, puede sustituir la iluminación. De hecho, hay muchos proyectores de luz, hay muchas iluminaciones que ya se hacen directamente con proyectores de vídeo y no con focos convencionales. Es muy interesante esa introducción del lenguaje audiovisual, tanto en lo que tiene que ver con lo artístico como en lo que tiene que ver con lo técnico, ¿no? Y es algo que ha venido para quedarse, e insisto, es algo que tiene vocación de ir, si no arrinconando, por lo menos sobreponiéndose al resto de las manifestaciones artísticas, porque además, aunque no resulte barato, y esto lo enlazo con lo que decía antes, siempre es mucho más... no resulta del todo barato, pero siempre es más económico alquilar un proyector y hacer un diseño de videoescena que nos pueda transmitir estos códigos de los que estamos hablando, que llevar 3 trailers con una escenografía enorme, ¿no? Entonces, es muy interesante porque esto es contemporaneidad de alguna manera, ¿no? Es como los nuevos lenguajes, como las nuevas tecnologías están entrando, y ya no de una manera colateral o subrayadora de otras artes, sino como un arte en sí, ¿no? Y ya para terminar, por aludir a todo lo que el contenido de la pregunta, con respecto a la metateatralidad, es muy interesante con respecto a los clásicos en concreto, porque más allá de ese Lo fingido verdadero con San Ginés, que lo que estamos hablando directamente es de un teatro dentro del teatro, o los cómicos del Sueño de una noche de verano, o en Hamlet, etcétera, etcétera. A mí me parece que casi todos los textos clásicos tienen un momento o se pueden mirar desde el prisma de la metateatralidad, y me interesa mucho el concepto de la fiesta, ¿no? El Caballero de Olmedo comienza con una fiesta, hay fiesta en Fuenteovejuna, hay fiesta en el Burlador de Tirso. Quiero decir, siempre hay un momento en el que hay una fiesta que de alguna manera es el teatro. Y por no eliminar del todo, y ya cierro con esto, la pregunta de los festivales, el elemento fundamental, bajo mi punto de vista, de los festivales a día de hoy debe ser la recuperación de ese concepto de fiesta, ¿no? de esa teatralidad metateatralizada que el evento festival puede cumplir, y que es lo que lo diferencia de las funciones en programación regular. Muchas gracias también por la capacidad de sintetizar, y claro, es una lástima no explicar el tema de los... Bueno, ya haremos otra. Sí. Y bueno, de que se han subrayado muy bien los problemas prácticos, concretos, técnicos, de los que Lope mismo estaba muy consciente, siendo hombre de teatro completo, ¿no? Que no solo escribía los textos, como bien habéis recordado. Y de hombre de teatro a otro hombre de teatro, Luca Onella. Y bueno, como hai appena parlato della tua esperienza con Lo fingido verdadero, niente più metateatralità di così, direi. Sì, infatti la metateatralità di questo testo a cosa ci ha portato, la domanda, no? Quale relazione
che ruolo ho giocato. La mia teatralità ha giocato il ruolo di indurre gli attori, compreso me, a reagire realmente ad una situazione che il teatro, in cui il teatro ci metteva, ma appunto non solamente da un punto di vista mentale, teorico, ma concreto. A un certo punto le relazioni che si creavano tra i personaggi erano quelle di una comunità teatrale che stava reagendo, che affronta il problema della propria sopravvivenza, delle proprie conflitti interni, perché ci sono diversi conflitti interni nella compagnia di Genesio, non solo il fatto che lui va via, ma poi c'è lui è innamorato di Marcella, ma Marcella scappa con un altro attore, tutte cose che nei gruppi di teatro sono pane quotidiano. E quindi è stato questo. Quindi è stato un modo per creare delle dinamiche, per fare in modo che il testo bruciasse nel corpo e nella mente degli attori, cioè fosse una cosa vera a cui loro dovevano reagire veramente, li ha messi in crisi. Un terremoto, ha creato un terremoto fra gli attori, hanno dovuto reagire. E quindi hanno dovuto tirare fuori qualcosa di vero, di autentico, perché la situazione ci coinvolgeva completamente. E io non l'avevo detto agli attori, questa cosa io non gliel'ho detta, io l'ho messo in una situazione, è ovvio che l'hanno capito e hanno reagito. Quindi il regista non le dice queste cose prima, le fa fare. È molto antipatico il regista, però crea degli sgambetti, degli ostacoli a cui loro devono reagire, e a volte se li crea anche da solo se è attore. Quindi. E poi, ecco, seconda cosa, invece la relazione tra le arti, beh, io il primo stimolo che ho avuto, quando io ho letto Lope de Vega, ho detto che bel testo, e ho detto, il primo stimolo che ho avuto su come lo metto in scena, stavo andando in bicicletta a Chivasso, quindi mi stavo muovendo, e a un certo punto mi è risuonato alla mente il tema della follia di Spagna, questo tema musicale che è stato affrontato da moltissimi autori, da Bach a Handel a Marin Marat, tantissimi lo hanno affrontato. Questo tema della follia di Spagna mi suonava, cioè quella era per me la musica di San Genesio, del suo dramma. Poi avevo molte suggestioni riguardo ai drammi sacri che mi affascinavano molto quando io studiavo da studente i drammi sacri, i miracoli, i misteri in cui venivano raccontate le storie dei santi messe in scena in maniera molto forte in mezzo al popolo pieno, e questa idea del dramma sacro, del martirio, anche con una suggestione del teatro medievale, mi ha coinvolto. Quindi poi mi veniva in mente Caravaggio, delle luci caravaggesche, ci vedevo la luce di Caravaggio in questo spettacolo. Quindi tutte queste cose confluiscono e determinano la relazione estetica che io voglio creare con lo spettatore. La relazione estetica, cioè che ciò che torniamo a quello di prima, che situazione, che tipo di coinvolgimento voglio da parte del pubblico. Quindi magari questa epoca non è un'epoca in cui il teatro e gli spettatori reagiscono in maniera molto diretta come gli altri, ma c'è una relazione estetica che si crea. E io ho scelto, ad esempio, proprio per questo, di fare lo spettacolo, siccome lo facevo dentro una chiesa, quindi non la situazione filologica del corral, quindi frontale, ma una situazione in cui c'è una pedana di legno in mezzo, una T, una pedana a forma di T, tipo quella simile a quella dei concerti degli attori che vanno in mezzo al pubblico, e due tribune di spettatori che si guardano. Come a dire, su questa panca di legno si consuma una vita.
dalla vita di questo attore che si conduce alla morte o alla salvezza. Bien, muchas gracias. Pasamos la palabra a Mónica Rita Bedana. Sí, gracias. Sobre la metateatralidad de lo fingido verdadero, pues bueno, todo esto nos lleva a reaccionar de verdad ante una situación en la que el teatro mismo nos ha metido. Pero esa reacción no es intelectual, o por lo menos yo no la vivo desde un punto de vista intelectual, sino a nivel de personaje, a nivel de verdad, que nos ocurra de verdad. Y está basada esa reacción en el conflicto interno, tanto el que vivían en la obra como el que vivíamos nosotros, porque es muy típico de las compañías teatrales que los actores la abandonen, que se enamoren entre ellos, son condiciones, situaciones que se viven normalmente, y entonces eso lo reproducía la obra y eso nos estaba pasando a nosotros. Los actores tienen una especie de quemazón interior cuando representan esta obra, una especie de temblor de tierra, y el director, como es un tipo antipático, pues a los actores les suele poner zancadillas. Yo se las puse en esa situación que nos concernía tan de cerca para que reaccionaran no solo en escena, sino también dentro de nuestra compañía. Recuerdo a cuando leí este texto de Lope por primera vez, y poco después iba en bicicleta por Chivasso y pensaba qué bonito es, y pensaba en Marat, en Bach, en Händel. Todo eso me llevaba a pensar en la locura de España, y entonces imaginaba esa música que podía mover la obra. Y también volví a pensar cuando la estaba elaborando en todos los dramas sagrados, en los martirios, en el teatro medieval que yo había conocido de estudiante. Y también incluso pensaba en la luz y en la oscuridad de Caravaggio. Todo esto me creó para mí y para cómo quería representar la obra una situación estética muy concreta en la que quería envolver al espectador. Entonces, cuando hablamos de metateatralidad, pues hablamos de esto, de esta situación que yo había creado para envolver al espectador. De hecho, la obra la he representado no en un corral como quiere la tradición clásica, sino en una iglesia, y tenía las tablas en el medio y a los lados dos tribunas de espectadores que entonces estaban mirando entre sí al mismo tiempo que veían la obra discurrir en el medio. Muchísimas gracias a Mónica. No sé si hay preguntas, intervenciones por parte de alguien, ya que el tiempo escasea. Y sí, muy rápidamente, si queremos pasar otra vez la palabra a los tres participantes y con esta idea de los retos futuros, ¿no, Renata? Sí, con digamos, esta referencia, ¿no?, a la pandemia, estos 2 años de los que todavía no conseguimos salir. Ahora tenemos una guerra en Europa, o sea que hay muchos retos. Espero que haya retos buenos, ¿no? Y no solamente problemas, digamos, graves, muy graves, que nos involucran muchísimo desde el punto de vista humano y a vosotros también artístico, ¿no? Así que, así como abuela pluma, ¿no?, un poco para terminar, ¿cuál es vuestro principal desafío para el futuro con respecto a vuestra actividad teatral? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis el futuro del teatro? En pocas palabras, así para concluir. Sí, pues bueno, Peter Sellars ayer en su mensaje del Día Mundial del Teatro hablaba también de esto, ¿no? De cómo afrontar y qué nos aporta el teatro dentro de esta nueva situación, y efectivamente hablaba del teatro como ese lugar de encuentro
donde tenemos una responsabilidad en la elección de qué contar y cómo contarlo. Creo que durante unos años en España hemos estado viviendo en una especie de terreno un poco frívolo, ¿no? Y creo que tenemos que entrar en otra etapa. Por ejemplo, en los años 80 los grupos de teatro independiente, o 70, ¿no? O 60, aproximaban de otra forma a las cosas. Entonces vamos a ver, ¿no? a dónde nos lleva, porque indudablemente como comunicadores, ¿no? Comunicadores son los profesores, son los sacerdotes, ¿no? Aquellos que pueden hablar. Nosotros podemos hablar frente al público y se nos escucha y se apaga el móvil. Entonces tenemos ahí una responsabilidad. Y no es igual en el momento en el que estamos, ¿no? Vital en cada situación. Igual que si diriges una función en un año y lo diriges 10 años después, te interesan otras cosas, y lo mismo con la interpretación. No puedes asumir un personaje como actor en un momento dado igual que en otro. Aquí esta situación que hemos vivido pues nos lleva a hablar desde cierto lugar. También ha habido una entrada en nuestro universo aún más potente, como vemos a través de esta reunión, de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, a ver cómo se siguen incorporando también al teatro estas posibilidades, y no cabe duda que hemos vivido un momento de gran inseguridad. Si el teatro normalmente es difícil trabajar en él, ¿no? Y siempre vivimos en este terreno de la precariedad, pues ahora todavía sigue habiendo tapón de espectáculos que no han podido salir adelante, y está siendo muy duro, muy difícil. Muchas compañías han cerrado. Entonces creo que tiene que haber un apoyo por parte de las instituciones, y en ese caso pues labores como las que está haciendo Mariano y Paco desde los festivales pues son importantísimas, porque es un sitio de fiesta, de encuentro necesario, un espacio para que tengan cabida muchos espectáculos que la programación habitual no tienen, y además en muy buenas condiciones, porque hay un planteamiento técnico y espacial fantástico por parte de los programadores de los festivales. Y además tiene acceso a la prensa también, para que tengamos una documentación crítica y audiovisual, de forma que muchas gracias, ya que hemos saltado la pregunta de los festivales. Gracias a los programadores por poner su energía y su cariño en estos festivales. Gracias, Ainhoa. Muchas gracias. Mariano. Sí, ya estoy. Sí, aquí estás. Bueno, yo el teatro lo veo muy bien, y siempre lo he visto muy bien, y además creo que va a seguir muy bien también, ¿no? Y fundamentalmente porque es un lugar que nos permite desarrollarnos en lo que queremos, como queremos, y trabajar en una profesión que al final tiene todas estas enormes connotaciones sociales, culturales, artísticas que hemos estado viendo, ¿no? O sea que en ese sentido no seré yo el que diga nunca que el teatro está flaqueando, sino todo lo contrario, tiene que estar ahí. Con respecto a la pandemia, yo creo que dentro de toda la dificultad que ha existido y de lo complicado que ha sido todo, tanto para los artistas como para los gestores, si algo positivo podemos extraer los profesionales de este sector sobre este transcurso duro de la pandemia, es que hay público, que el público está ahí, y que el público quiere acercarse a los teatros, y que nosotros tuvimos la experiencia feliz de poder abrir los teatros del Canal, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, al día siguiente o a los muy pocos días de acabar el confinamiento. Abrimos los teatros y han permanecido abiertos hasta el día de hoy. Empezamos con un breve espacio de tiempo con un 30% de aforo, que luego se convirtió en el 50% inmediatamente, en el 75% y ahora el 100%, y la actividad ha seguido. Pero la actividad, y esto enlaza muy bien con lo que estábamos hablando al principio, no habría podido seguir si el público no hubiera venido. Pues a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades sociales y económicas,
a pesar de todo, el público ha llenado los teatros, se ha ido llenando los teatros paulatinamente conforme se les ha permitido ir abriendo, ¿no? Y yo insisto, me parece que ese es un detalle muy importante y es un elemento de grandísima esperanza y de grandísima y que se puede utilizar para sustentar muy bien nuestra profesión y nuestro quehacer, ¿no? Teniendo en cuenta también, como hablábamos al principio, que lo que tenemos que establecer es ese diálogo constante con el público, ¿no? Desde las perspectivas más variadas, pero ese diálogo constante con el público. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que seguir trabajando en ello, que además trabajamos muy a gusto, como decía antes, y seguir hacia adelante en un camino que no es fácil, pero es que ningún camino es fácil. Quiero decir, estamos viviendo un contexto universal, si se me permite llamarlo así, absolutamente complicado, un contexto social complicadísimo, todas las profesiones son difíciles, todos los desempeños son difíciles, todos los quehaceres son difíciles y nosotros somos uno más dentro de esta grandísima dificultad. Hay un detalle que me parecía interesante y con esto ya termino, ¿no? sin antes daros las gracias porque la verdad es que ha sido muy placentero, un gran disfrute y muy interesante, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante todo lo que ha salido por aquí y como os decía antes, da pie a seguir en otro momento porque hay muchas cosas de las que hablar. Pues como decía, el primer edificio que yo he visto que la sociedad ucraniana ha demandado su reconstrucción ha sido un teatro. Evidentemente hay que reconstruirlo todo, pero la voz se alza cuando las bombas destruyeron el teatro, ¿no? A mí me parece importante por lo que tiene que ver de arraigo de este hecho cultural, este hecho escénico, este hecho artístico con lo social y con el propio ciudadano, ¿no? O sea que sigamos adelante, intentemos salir de esta barbarie que estamos viviendo, pero que no es más que la barbarie del mundo y de la barbarie del ser humano, y eso en los clásicos se ve muy bien, ¿no? O sea que ahí tenemos que estar nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Mariano. Luca, dulcis in fundo. Spero di essere dolce. Sono d'accordissimo sul fatto che la situazione che abbiamo vissuto con la pandemia è stata tragica, ma il teatro ha una grande opportunità, ovvero non essere più un dato scontato. Non è più ovvio che ci sia il teatro e quando ci manca qualcosa di ovvio, improvvisamente quella cosa diventa interessante. Chiudevano i teatri durante la pandemia del 1700 e non so esattamente l'anno, in questo momento Shakespeare scriveva Re Lear durante l'epidemia a Londra. Quindi il teatro chiudeva anche in Italia durante la commedia dell'arte perché veniva condannato dalla Chiesa e i commedianti andavano dalle strade. Quindi il teatro rinasce sempre. Fino adesso è sempre stato così. Rinasce come i ciuffi d'erba tra le crepe del cemento, mi diceva un mio professore. Credo che l'opportunità grande in questa situazione sia essere professionisti della presenza, ovvero ricordiamoci che noi siamo, anche rispetto alla prima domanda, questo è un teatro che compete con internet, compete con la televisione, compete con il cinema e può solo farlo se insiste su questa peculiarità che nessun altro ha, un rapporto fra me e te in questo momento. Quindi anche questo incontro, ma la tecnologia ci può aiutare, ma non può sostituire ovviamente questo incontro in carne ed ossa. Questo incontro che noi oggi facciamo, io oggi ho il Covid, quindi non avrei potuto essere con voi, quindi grazie alla tecnologia io sono qui a fare questo bellissimo incontro, quindi ringraziamo, ma sono sicuro che se fossi stato insieme nello stesso luogo con voi,
e spero che ci saranno altre opportunità di farle in presenza, ci sarebbero tutti altri quegli aspetti sensoriali che costituiscono la fruizione di un evento teatrale, ma anche semplicemente a volte di una conversazione. Grazie Luca. Rapidísimamente, sí, espero ser dulce y estoy muy de acuerdo. La pandemia ha sido trágica, pero el teatro ahora mismo tiene una gran oportunidad. Hemos visto que el teatro no tenemos que darlo por descontado, porque el teatro puede desaparecer, se puede cerrar. Pasó en 1700 cuando cerraba por la peste. Pasó también en la Comedia del Arte cuando la Iglesia lo condenaba. Así que no es tan obvio que haya teatro. Y cuando entendemos que no es tan obvio es cuando lo echamos de menos, cuando lo echamos en falta. Renace siempre el teatro, es como la hierba que crece entre el cemento, decía un profesor mío muy querido. Pero sobre todo quiero subrayar que lo que el teatro no tiene que perder y los actores de teatros y los directores es ser profesionales de la presencia. Quiere decir, ese plano que hay, que se crea entre tú y yo, a pesar de que el teatro compita con la televisión y con el cine, pero si insistimos en esto de que es ese tú y yo ahora mismo, en este instante, y la tecnología, por supuesto que ayuda, pero, por ejemplo, en mi caso, hoy, claro, me ha ayudado porque tengo COVID y no hubiera podido hacer este encuentro en presencia. Pero, sin embargo, estar en carne y hueso delante de los demás, tener en cuenta los aspectos sensoriales, eso es el ámbito en el que el teatro gana siempre. Gracias. Mónica, enhorabuena por tus traducciones. Excelente. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, ha sido una gran oportunidad y me ha encantado sostener a Luca en esta ocasión, como ya hemos hecho como Universidad de Salamanca otras veces en España, y ha sido un placer hacerlo aquí en el Instituto Cervantes. Muchísimas gracias. Y con la Universidad de Udine. Gracias, muchas gracias. Pues no sé, yo, tanta poesía, tanta belleza, ¿no? Concentrada en menos de 2 horas. El tiempo es tirano, lamentablemente, porque nos hubiéramos quedado aquí bastante tiempo más con vosotros. Gracias por vuestra generosidad, por vuestra pasión, que se respira. Se respira y que, bueno, también un cachito de pasión también es la nuestra, ¿no? Que intentamos transmitir con Caterina a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. Bueno, pues Caterina, si quieres decir algo y a los demás. Solo darles las gracias a todas, a todos, y la verdad, o sea, que cómo se transmite la pasión y el amor por el arte escénico tan completo, tan presencial. y bueno, os deseo que se curen pronto las personas que están aquí con nosotros, nosotras que siguen enfermas con problemas de COVID. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un Grazie placer. mille. Se ci saranno delle domande, perché veramente è un dispiacere. Se sì. ci saranno delle domande, inviatecele, magari credo che anche Ainhoa e Mariano credo siano d'accordo. E se hanno delle domande, inviatecele che possiamo rispondere via mail. Grazie. Gracias por la oportunidad también, sobre todo. Es una lástima no tener tiempo para otras preguntas, claro. Muchísimas gracias. Ya lo sabemos, son 2 horas, pero esto da pie para seguir en otras sesiones. De hecho, es lo interesante. No hemos empezado este año más fuerte casi que el año pasado, con lo cual os doy las gracias a Renata, a Caterina, os doy las gracias a Ainhoa, a Mariano y a Luca. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. Muchas gracias por enseguida decir que sí. Y como os digo, esto va a quedar porque queda en la red, con lo cual lo verá muchísima más gente, los que no han podido estar presentes hoy, porque sé que algunos alumnos tenían clase y no han podido asistir. Muchas gracias y gracias al público que nos ha seguido y a los que nos verán. Y volveremos a hacer otro encuentro, no os preocupéis.
Gracias. vosotros. Carmen y al Instituto Cervantes de Milán. Gracias. Y un abrazo fuerte a los tres, Gracias. a todas, a todos, a los chiquitos que nos estaban escuchando, a Carmen, naturalmente, al Cervantes, y bueno, que tengáis un buen día y muy buena vida. Igualmente. Que nos Gracias. veamos en los